Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos los dueños de la guardería. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Mateo Miranda y el tema les voy a hablar hoy que se llama motherboard. ¿Qué es la motherboard? Es el componente que une todas las piezas que se necesitan para que una computadora pueda, como le digo, funcionar, pueda dar imagen, pueda investigar, pueda hacer cálculos matemáticos y todo eso, ¿no? La primera motherboard se llamaba ENIAC y básicamente ocupaba el tamaño de un cuarto completo. Esta computadora nació más o menos en el año 1946, si no me recuerdo. Y la primera computadora fue más o menos la imagen que va a pasar ahorita. La segunda computadora va a ser la otra imagen que va a salir de lado de acá. La tercera generación de la computadora va a ser la imagen que salió acá. Y la cuarta, y me creo que es la última, no, la penúltima, va a salir acá. Y la última es esta. Bien, vamos a hablarle un poquito sobre las placas. La placa de la computadora, en especial la motherboard, vamos a hablar de la placa. Como les dije, la computadora ENIAC de ese entonces ocupaba el tamaño de un cuarto completo, ya que era un circuito completo. Nada de que una pieza por aquí, otra pieza por allá, era un solo circuito que básicamente se componía de cables, de transistores, de vacío, tubos de vacío, entre otros, ¿no? Más o menos les voy a mostrar cómo es la definición de una placa física, que más o menos se ve así. Se ve así. Bien, les voy a explicar ahora cuáles son cada parte, ¿no? Esta es el procesador de la placa. Básicamente es el socket. Ahorita le voy a sacar. Aquí, para abrirlo, aquí ven, hay una pestañita. Aquí. Tienen que hacerla para abajo y hacerla para un lado para poder abrir esto. Y algunas tienen acá debajo y bueno. Bien, como podemos ver, aquí salió el procesador, que creo que es un Celeron más o menos. Sí, todavía puede, pero ya no. Ya está jubilado, mejor dicho. Podemos ver que este es el socket. Si se aprecia, tiene unos cositos dorados llamados pines. ¿Para qué sirven los pines? Para conectar la placa y el procesador. ¿Qué pasa si un pin de estos se dobla o tal vez se daña el socket? Lo que puede pasar es que no nos va a dar imagen y algunas veces la placa se puede hasta quemar. Sí, y para ponerlo es muy sencillo. En la placa hay como un tipo guía, si se dan cuenta, como este cosito es una guía. El procesador tiene también una guía. Ahí está la guía. Y básicamente hay que juntarlos, digamos. Si la guía está del lado de acá y el puntito, hay que juntar la guía con este de acá. Más o menos nos va a salir de esta manera. Nos va a salir más o menos de esta manera. Así nos va a quedar, y hay que ver que pueda combinar lo que es y puede entrar, mejor dicho, ya que si por ejemplo esta placa es ya muy antigua, ya de una generación demasiado pasada,
Ahora digamos, si tú combinas un procesador moderno con esto, no va a caber en esa placa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la placa es muy antigua y el procesador, hay unos procesadores más grandes y otros más pequeños. Si tú pones uno de, digamos, logras adaptar, ya, que no se puede, pero hay algunas veces que sí se puede, por lo que a veces el socket se daña y la persona quiere, digamos, no quiere cambiar de placa. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la placa no sea compatible. Una se apaga, otra no prende y otra no da video. Si se logra prender, no te va a dar video. Otra, si no prende, es más o menos por lo que ya pues, está dañado, ¿no? Y la primera, que se te puede quemar. Muy sencillamente se te quema el procesador y más vale la placa, ya no te vale y vas a tener de ley que cambiar. Ya, el siguiente componente que vamos a ver ahorita actualmente en lo que es la placa va o slot de la RAM. ¿Qué podemos ver nosotros aquí en estos dos cositos? Espérense. ¿Qué podemos ver? No sé por qué se ve volteado la imagen, pero bueno. Aquí dice Asus ROG. Esta es una placa gaming. Era una placa gaming. Bueno, este es dual channel. O sea que se puede. Cuando nosotros vemos que diga single channel, es porque solo se va a poner una memoria RAM. Si nosotros vemos dual channel, es que se puede poner dos memorias RAM. Si podemos ver es, no me acuerdo qué era, pero cuando dice 3 channel es porque se puede poner 3 ranuras RAM, que obviamente en algunas placas ya casi no se ve. Es obviamente ya más o menos antiguas, más o menos 2009, 2008, antiguas. Sí, el 4 channel creo que era, tiene 4. Ustedes pongan el doble de estas, pónganlas acá abajo, háganse una invención. Estas podemos ver que son. Esta placa, como ya es antigua, podemos ver que es DDR4, pero va a una velocidad más baja. Ah no, perdón, este es DDR1. Solo podemos ver que la frecuencia de estas es DDR1, pero solo puede ir a 400 GHz. Ya, listo. El otro componente, vamos a ver que es este que alimenta toda la placa. Este va conectado a lo que es la fuente de alimentación y va conectado a esta cosita, que a la vez esto, que es el puerto ATX, nos va a dar energía a todos los componentes de aquí. Este ya les dije, se llama puerto ATX. Y aquí también podemos apreciar que está un pequeño puerto, si se dan cuenta que es este de aquí. Ese de ahí sirve para alimentar única y exclusivamente a este cosito de acá, al slot del procesador. ¿Por qué? Porque el procesador es el que procesa más la información que todos los componentes de la computadora. Por ejemplo, la RAM es la encargada, bueno, de almacenar temporalmente y no necesita mucha energía, por eso que no tiene, digamos, un puerto específico para conectarla y que dé energía específicamente a ese componente. ¿Por qué decimos que este es el único? Este alimenta solo el procesador por la sencilla razón, si nos hacen esa pregunta, por la sencilla razón de que el procesador es el que hace más trabajo que todos los componentes, ¿no? Él se encarga de modificar, hacer cualquier tipo de cosa, digamos, pasar archivos, copiar archivos, procesar información, bueno, así, ¿no? Vamos, ahorita les voy a poner un ejemplo más claro de una placa más moderna y vamos a ver. Listo, aquí tenemos una placa más moderna, que esta también era gaming. Bueno, esta es de gama media. Podemos ver la diferencia entre la una y la otra, que la una tenía más piezas y era más grande. En cambio esta, mire, puede quedar literal un poquito más fuerte de mi mano. Bueno, sigamos viendo. Podemos ver aquí que están estos cositos que se llaman VRAM, que es más, digamos, son más para, digamos, pasarle o regular la energía que llega al procesador. En la otra placa había un cortocircuito y el procesador se quemaba, porque no existía tanto de esto. Mejor dicho, tenía que tener un tipo
transformador para que pueda regular la energía. Pero ¿qué pasaba si ese transformador estaba defectuoso? Cuando había un cortocircuito, el procesador se quemaba, o a su vez el slot dejaba de funcionar. Aunque el procesador no se quemaba, pero bueno, ya se entiende, ¿no? Este slot es LGA 1155, que normalmente es de la tercera generación de procesadores. Podemos ver que este ya no es como el otro era completo, más no me recuerdo, más no me olvido. Este de aquí podemos ver que este tiene como un cosito aquí en medio, que eso de ahí también podemos tocarlo, obviamente esto, pero esto de acá no. Y si tú quieres reparar el slot completo, o sea, sacándole los pines para poner uno nuevo, es costoso. Te va a sacar más de $120. He investigado y de verdad te va a sacar eso. A lo mismo ponemos el procesador. Aquí, si se dan cuenta, tiene ese cosito que todas las computadoras tienen, y el procesador también. Así que vamos a proceder a ponerle con mucho cuidado. Más para una guía, tiene unos cositos aquí. Tiene como unos cositos y acá también, el procesador también los tiene, para que podamos guiarnos en esa travesía. Ahora, las ranuras RAM de esta de aquí son de DDR3, ya no es de DDR1, ahora es de DDR3. Estas soportan más velocidades y más frecuencias. Ahora, si nosotros vemos aquí DDR3, podemos saber que es una generación más actual. Ahorita el DDR3 es el estándar. Es el estándar de la ETA. Ahora también es el puerto PCI. Este es el puerto PCI. El puerto PCI sirve, digamos, si tú quieres conectarle una gráfica, algún controlador de red, algún disco, o sea, alguna lectora, digamos. Aunque yo he visto también lectoras de PCI, pero no son recomendables porque no están diseñadas. El PCI no está diseñado para eso, pero bueno. Podemos ver que hay dos PCI diferentes. Este es el PCI Express de 16 y este es el PCI Express de 8. ¿Por qué decimos? Porque tienen literal poquitos pines y que tenemos más. Eso no entendí muy bien, pero se puede decir que es eso. Ya, aquí podemos ver que aquí este cosito cuadrado debajo tiene un chip, que ese chip es el que también regula y es el que guarda un tipo de información. Ese más o menos es. Podemos ver en la parte posterior, podemos ver las diferentes entradas de la placa. Podemos ver que aquí están los puertos jacks, los puertos de audio, que estos sirven, digamos, aquí tú puedes conectar. Aquí están puestas las imágenes, no tiene imágenes, perdón. El puerto verde creo que era para el audio, este era para auriculares y este era para un micrófono, si no me recuerdo. Estas son las entradas de los USBs, donde tú puedes conectar algún pendrive, puedes conectar la computadora a tu teléfono, a tu otra computadora, y bueno, puedes pasar información de un lado a otro. También puedes conectarle adaptadores de red, adaptadores Bluetooth, impresoras, de todo, ¿no? Este puertito que vemos nosotros aquí es el puerto de internet. Digamos, si tú no quieres conectarle un adaptador a tu placa, porque básicamente está conectado aquí. Si tú no quieres conectarle un adaptador, digamos, le puedes conectar un cable directamente a tu router aquí. Este es un puerto de video, este que está aquí, pero este ya no es tan común. De este no voy a hablar mucho porque es un tema, o sea sí voy a hablar un poquito. Ahorita mejor les voy a hablar, ¿ya? Este puerto básicamente es un puerto de video donde las computadoras más viejitas, más o menos, digamos, de unos 25 años atrás, demasiado antiguas. Así que este puerto también es el puerto HDMI. Algo también que se puede decir de esta placa y de otras que son un poco ya, digamos, año 2012, 2013, que ya tenían el puerto HDMI, que esta sí se podía conectar a un, digamos, a un televisor, a una pantalla con HDMI, porque en ese tiempo ya había, ¿sí? El puerto HDMI sirve para transferir gráfico y sirve también para transferir audio, por eso se creó el HDMI. Este es el puerto VGA, que hace la misma función, pero este es solo de imagen, solo imagen da. Ahora vamos a hablarle un poquito sobre este puerto de aquí,
que es el puerto que era para conectar un mouse, un teclado y bueno, algo así. Hay dos, pero lastimosamente esta placa no viene con eso. Esta es la placa en sí para que ustedes la vean. Vamos a repasar un poco. También estos son los puertos SATA, donde tú le puedes conectar un disco duro, un disco sólido, un cualquier de almacenamiento. Podemos ver que es SATA 2.0. O sea que es un SATA un poco más viejo, ¿sí? Un poco viejito, pero que todavía te puede brindar bastante velocidad conectándole un disco SSD, que quiere decir un disco de estado sólido, que es más rápido a comparación de los discos duros, que básicamente es un disco giratorio, y un disco sólido es una memoria pequeña, ¿sí? Que tú puedes ver, ¿no? Ya, sería... Aquí podemos ver todo lo que se conecta al panel frontal, a lo que es al principio de la esta. Ahora les voy a hablar sobre las piezas importantes de una computadora, las cuales ahorita les voy a dar. De otro componente que les voy a hablar, es de la RAM, un componente muy importante para el funcionamiento, que es este. Por favor, esa no me la cogí del laboratorio. Ya sé que van a estar pensando. Esta yo la cogí esta de aquí yo la compré a un chico. Literal, tuve que sacarla de mi computadora para poder enseñárselas. Pero bueno, esta es la memoria RAM. Esta es de 4 GB con una frecuencia de 1600 MHz. La cual va conectado en este puerto de aquí que podemos ver aquí. Ahorita voy a hacerles una pequeña demostración de cómo se pone. El puerto, si se dan cuenta, está dañado acá abajo, así que lo voy a poner ahí arriba. Hay que juntar este lado de acá con el lado de acá, ¿sí? O sea, el lado que está aquí con el lado que está acá. Y ya con eso nomás ya podrías poner tu memoria RAM, que es así, así. Y eso es una pequeña presión del lado de aquí y del lado de acá, hasta que escuches un clic. Escuchen el clic. El lado de acá, ya está el clic. Ahí está instalada tu memoria RAM, ¿sí? Ahí ya puedes. Esta placa ahorita no prende, no vale, se murió, se quedó así, sin su cortocircuito, no vale. Listo. Ahí está. Otro componente muy importante. Que podemos encontrar en la placa es... otro componente muy importante para el funcionamiento que podemos encontrar es la fuente de alimentación, que es esta. Ya. Otro componente también muy importante que, les voy a hablar más de la fuente de poder. Que podemos ver que la fuente de poder es la que da energía, la que convierte energía alterna a corriente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que el tomacorriente de tu casa, digamos, bota, yo que sé, 450 watts, digamos ya. Tu computadora, si tú la conectas directamente a esa energía, se va a quemar. Al segundo instante que la prendas, se te quema. No es que sigue funcionando, se te quema. Para eso está la fuente de alimentación. Ahora, esa es la que regula el voltaje. Ahora, hay un puerto, que es el que voy a poner acá arriba, que se llama puerto ATX. Es el que se conecta directamente a la placa, como ya lo vimos en antes. También se conecta y da este puerto de aquí. Es el que va a poder entregar más energía a lo que es la placa. Energía a la placa. Digo al procesador, perdón, me equivoqué. Ahí va otro blooper. Ya ven. Él es el que va a entregar energía a lo que es el procesador. Él. Y el otro va a entregar energía a lo que es toda la placa. Con esto podemos ver que la fuente de poder, el procesador, la memoria RAM, son las tres piezas más importantes. Me olvidaba. También es muy importante el botón de encendido. Muy importante también el botón de encendido por ciertas razones. Porque con él no podemos ni apagar ni encender la máquina. Eso es demasiado obvio, demasiado. Ahora, no quiero decir que esa sea la parte más importante, ya que también se puede prender con muchas cosas más, digamos.
tú le haces un puente entre los dos pines y luego a lo que hagas el puente entre esos dos pines, que más o menos aquí podemos ver que tiene como unas indicaciones. Aquí podemos ver dónde está, aquí está, que dice reset skipper on o off. Tienes que hacer un punteo en esta placa, como son este pin de aquí y este pin de acá, estos dos pines de aquí, de acá arriba. Aquí podemos ver que son este y este de aquí, estos dos. Ya a lo que hagas ese puenteo, la placa va a encender automáticamente. Eso sería. Y para el quinto y último, digamos, componente más importante que yo he visto importante, es el almacenamiento. El almacenamiento es muy importante porque nos ayuda a guardar y almacenar, digamos, como ya les hablé, que es este, o este que está aquí, que es el SATA y el disco duro, bien llamados. El SATA creo que era unidad de estado sólido y el disco duro que era unidad de estado rígido. ¿Por qué le decimos unidad de estado rígido a este? Por la sencilla razón de que tiene un disco giratorio y es mucho más lenta. Eso sirve para guardar archivos pesados, digamos alguna foto con tu ex, tal vez podemos ver lo que es la unidad de estado sólido. Solo sirve, digamos, para algún sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux, el de Apple, también podemos ver, ese de ahí lo usan casi todos. Sí, para eso sirve y es mucho más importante. También algo muy importante que le va a convenir también, o que vienen juntos, que también es el cable SATA. Sin el cable SATA no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el cable SATA está conectado entre el almacenamiento y la placa madre. Este cable permite que el transporte de datos, digamos, es como si tú fueras un dato y tienes que ir de tu casa al trabajo. Y digamos que el bus es el cable SATA. También hay dos, cable SATA y cable IDE. El cable SATA es el más estándar y el cable IDE es el, digamos, más viejito que te encuentres en la actualidad. Así que no te emociones. No te emociones, que ese cable tampoco te da mucho, digamos. Así que esa es la función de esos dos componentes. Los discos, guardar información, ya sea disco rígido, guardar información demasiado pesada, y el disco sólido es guardar información, digamos, como ya les dije, sistemas operativos, imágenes livianas, juegos para que te corra más rápido. Obviamente esto también depende de tu procesador, qué procesador tengas. También es otro componente importante, es el procesador, porque es el que procesa toda la información. Si tú no tienes un procesador bueno y una memoria buena, una memoria RAM buena, un disco duro bueno, te va a servir para muchas cosas. Si en cambio tienes, digamos, un Celeron, para los que tienen de esto, tienen un Celeron, y digamos tienes ese Celeron y quieras meterle 25 GB de memoria RAM más medio terabyte de almacenamiento de disco SSD, ¿de qué te va a servir eso? No te sirve de nada, por la sencilla razón de que no está de acorde. Por ejemplo, si tú te consigues un i5 de novena generación, digamos, y le pones 16 de memoria RAM, un disco duro de 240 y algo la memoria y el procesador están acorde a su uso. Pero si tú usas tal vez, como te dije, el disco duro rígido, el disco duro, ¿de qué te va a servir ese procesador bueno y esa memoria de sobra? Si el disco no te va a transferir los datos suficientemente rápido para que puedas hacer eso, ¿no? Sí. Bueno, hasta luego, nos vemos el día miércoles. Muy buenas tardes, licenciada. Hoy día muy buenas tardes.